Bienvenidos a esta enseñanza. Cuán dulces son las palabras de Dios a nuestro paladar. Enséñanos buen sentido y sabiduría, porque creemos a tu palabra. Bendito seas. Gracias por cada minuto que nos permites tributar grandeza y poder a ti, Señor. Bendito seas. Gracias por tu presencia en nosotros y sobre nosotros. Gracias por la libertad que nos das para que tu Espíritu fluya desde el interior nuestro como ríos de agua viva. Bendito seas. Solo tú lo puedes obrar y te damos tantas gracias por ello. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén, oh Dios. Muy buenas noches. Agradecemos el que nos estemos acompañando unos a otros para poder tributar esa alabanza colectiva que Dios desea. Cada uno de nosotros es una piedra viva. El Señor vive en cada uno de nosotros por su Espíritu, pero además Dios desea también que no solo seamos un templo como personas, sino que propiciemos un templo colectivo. Y eso es lo que hacemos cuando nos reunimos, propiciarle a Dios un templo espiritual formado por piedras vivas. Cada uno de nosotros, tú y yo, formamos ese templo por un buen rato, para que Él pueda manifestar su presencia en medio nuestro. Sé que habrás tenido tiempos sola de alabanza muy poderosos, pero tú no podrás negar que en la alabanza colectiva hay una presencia muy especial. Y anhelamos que Dios pueda manifestarse en todas partes, pero creo que el Espíritu nuestro sabe dónde el Espíritu de Dios se manifiesta y está. A veces el Señor sestea. ¿Ustedes saben qué es sestear? Cuando usted se recuesta y sencillamente pone su mano para sostener su cabeza en un plan de descanso, de solaz. Eso es sestear. El Señor sestea muchas veces en medio nuestro. Siente que es un medio apropiado para Él. Hay santidad, hay pureza, hay fe, hay amor, hay respeto por Él. Y sé que Él se place de estar en esos lugares y manifestar su presencia en esos lugares. Entonces, eso somos para Él y eso es lo que aportas cuando tú te congregas. A veces dejamos de congregarnos por muchas razones, pero siempre al final Dios está nuevamente animándonos a volver a reunirnos. Él es increíble. A mí me fascina de Dios que es celoso. Me gusta. Porque es un Dios que en medio de su celo siempre está llamando la atención, atrayéndonos, buscando que no pongamos atención a nadie ni a nada, sino a Él. Y Él es amorosamente celoso. Entonces uno puede experimentar ese celo de Dios y decir, gracias que eres así, Señor. Bendito seas. Bueno, muy bien. Hemos estado recorriendo durante casi 3 meses un tema que nos ha llevado a ciertos aspectos en nuestra vida y que los tomemos muy en serio. Y comenzamos esos estudios hablando de cómo el temor de Dios se empieza a producir y a cultivar en nuestras vidas cuando empezamos a ser conscientes de cómo está funcionando nuestra lengua en el hablar. Y entonces vimos que Dios quiere enseñarnos acerca del temor de Dios. Y Él dice que el temor de Dios comienza cuando nosotros ponemos freno a nuestra boca. Y el trabajar en el temor de Dios creo que es un fundamento de los primeros que debemos estar estableciendo en nuestra vida. El temor de Dios consiste en aborrecer, perder la comunión con Dios. Alguna vez andando con hombres de negocios, uno de ellos tenía negocios muy grandes y tenía una serie de decisiones que tomar con algunos empleados de cierto nivel que él tenía en su organización. Y entonces pidió consejo a algunos hombres de Dios de qué debía hacer. Entonces unos le decíamos una cosa, otros otra, todos aportando algo de la experiencia o el conocimiento que se tuviera. Y bueno, pues parecía confuso incluso tanto consejo, ¿no? Porque algunos como que incluso contradecían a otros, pues.
Pero de pronto surgió un hombre que le dijo, quiero darte solo un consejo, hermano. Nunca hagas nada que le impida a Dios seguir bendiciéndote. Nunca hagas nada que le impida a Dios seguir bendiciéndote. Y ese consejo tan sencillo creo que abarca mucho. Y creo que tiene que ver con el temor de Dios. O sea, no hagas nada de lo que Dios aborrece para que Dios no cese de bendecirte. Entonces el temor de Dios tiene que ver con que aborrezcamos el mal para que esa comunión con Dios jamás se interrumpa. Recuerden que el pecado nos separa de Dios. Cuando nosotros queremos vivir para nuestros propios intereses, eso nos separa de Dios completamente. Entonces el temor de Dios viene a trabajar eso en nuestra vida y es algo que el Espíritu Santo quiere hacer en nosotros. Y entonces Dios nos dice que si queremos trabajar seriamente en el temor de Dios, debemos empezar por revisar si nuestra lengua tiene o no tiene freno. Si nuestra lengua realmente tiene freno, pregunta él, para no hablar mal de Dios cuando estamos en circunstancias difíciles, no quejarnos de Él, para no hablar mal de otros y para no mentir, no engañar con nuestra boca. Entonces diríamos que la primera gran área en que Dios quiere que nos dispongamos a Él para que el temor de Dios realmente esté llenándonos, habitando continuamente en nosotros, es revisar cómo está nuestra lengua, cómo es que hablamos. Y entonces vimos que eso es tan importante y a veces pues creemos que simplemente por el hecho de que deje de maldecir, de proferir palabras corrompidas, ya estoy bien. Y no es solo eso. Creo que es algo mucho más fino lo que Dios está queriendo, más delgado lo que Dios está queriendo que revisemos. Y entonces vimos en la epístola a Santiago que Dios dice cosas muy claras y dan miedo santo. Y entonces encontramos en el verso 26, capítulo 1 de Santiago, que la Escritura dice, si alguno se cree religioso entre vosotros, pero no refrena su lengua. Refrenar es poner freno. Entonces dice la religión, si no refrena la lengua, si no le pone freno, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana, vacía. Y vimos que hay versiones bíblicas que dicen que si nosotros no refrenamos nuestra lengua, la religión que nosotros estemos diciendo profesar no sirve para nada. Entonces, si nosotros no tenemos freno en nuestra lengua, nuestra religión, no importa cuántas manifestaciones otras tenga, Dios dice, no sirve para nada. Entonces, si yo no tengo freno en mi boca para decir mentiras, así sean pequeñas, pues mi religión llega hasta cuando digo la mentira. Y ahí quedó mi religión hecha nada. No sirve para nada. Si estoy hablando mal de otros, si me estoy quejando de Dios también, pues hasta ahí llegó mi religión. No sirve para nada ante los ojos de Dios. Creo que son palabras muy fuertes. Recuerden que cuando hablamos de buscar todo el consejo de Dios, de conocer toda la palabra de Dios, hay algo que nos ayuda a mirar con detenimiento esos consejos de Dios. Recuerden que la palabra consejo significa advertencia. Cuando una persona dice, yo estoy buscando conocer todo el consejo de Dios, uno piensa, wow, está leyéndose toda la Biblia. Pero hay algo más interesante. Un corazón tratado por Dios pensará de esta manera, estoy leyendo la Biblia, estoy buscando el consejo de Dios, o sea, estoy conociendo todas las advertencias de Dios. Entonces Dios advierte, si tu boca no tiene freno, tu religión no sirve para nada. Si tu boca habla mentiras aún, tu religión no sirve para nada. Entonces es como si Dios dijera, bueno, ¿quieren que su religión sirva? Y diríamos, pues Señor, de eso se trata. Él diría, bueno, entonces la primera etapa es, ponle freno a tu boca. Y entonces ahí empezamos a vernos en aprietos, porque empezamos a darnos cuenta que nuestra boca aún, en muchas áreas y en muchas circunstancias, no tiene freno. Luego el Señor dice, de otro lado, dice la religión pura y sin mancha. O sea, primero ponerle freno a la boca para que ya sirva para algo. Y ahora que la religión sirva, ¿cómo es que debe servir? Dice, la religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones
Eso suena bien hacia los demás. Algunos estaremos ya funcionando, otros Dios les va a levantar a funcionar en algún aspecto hacia huérfanos y viudas. Y algo importante al final, y guardarse sin mancha del mundo. Y guardarse sin mancha del mundo. Y creo que ahí, en esas pocas palabras, guardarse sin mancha del mundo, ahí está describiendo prácticamente toda la vida cristiana que Dios desea en nosotros. Entonces son consejos muy cortos, advertencias muy cortas, pero muy contundentes, muy claras. De modo que vamos hoy a mirar esa última enfermedad de la lengua. Vimos que la lengua no es más que el fruto que produce el corazón. O sea, el corazón es como el árbol y los frutos del corazón nuestro se manifiestan en palabras. Si el fruto es malo, el corazón está malo. Si el fruto es bueno, el corazón está bueno. Ahora, Dios no quiere mejorar corazones. El plan de salvación de Dios jamás es mejorar al ser humano, ¿no? A veces decimos, Dios, hazme un mejor marido. Y si Dios puede responderte, te diría, no, yo no quiero hacerte mejor marido. ¿Cómo? No, yo no quiero hacer mejores maridos. Y entonces, Señor, ¿cómo hago? ¿Qué pido? Y Dios dirá, yo quiero otros maridos diferentes. Yo quiero darle muerte al marido que tú has sido y darte la semejanza a Cristo y que Cristo en ti sea el marido que yo quiero ver. Entonces Dios no quiere mejorarnos. El plan de salvación de Dios solo tiene dos etapas. Uno, dar muerte a todo lo adámico. Y dos, poner la vida de resurrección de Cristo en ti. Entonces a Dios no hay que decirle mejórame, a Dios hay que decirle dame la semejanza a Cristo. Dame muerte idéntica a la de Él hacia la naturaleza adámica, Señor. Que yo muera a lo adámico y a cambio reemplaza esa vida adámica vieja por la vida de Jesucristo en mí. Ese es el plan de salvación de Dios. Entonces Dios no viene a mejorarnos. Dios viene a darnos muerte para poder poner la vida nueva de Jesús en nosotros. Eso es importante saberlo. Porque a veces en nuestra oración y en nuestra expectativa pareciera que no necesitamos de la cruz. La cruz es todo. Si todo necesita morir primero para que luego tenga la vida de Cristo, quiere decir que la cruz está en todo. Todo tiene que pasar por la cruz. Todo debe pasar por la cruz para que pueda entonces Dios poner la vida nueva de Jesucristo, la vida de resurrección en nosotros. De manera que si aún hay frutos malos en nuestra boca, es porque el árbol está malo, el corazón aún está malo. Entonces no puedo decirle a Dios, mejora mi corazón. A Dios lo que hay que decirle es, Señor, quita este corazón de piedra, endurecido por el orgullo, por la soberbia, por la altivez. Quita este corazón de mí. Dale muerte a este corazón adámico, quítalo y pon en mí el corazón de Jesucristo. Si Dios pone ese corazón nuevo en nosotros, entonces habrá frutos nuevos, frutos que corresponden al nuevo corazón. Ahora, ¿y cuáles son los frutos nuevos que Dios desea? Dios desea una lengua que fluya leche y miel. ¿Y por qué ese estándar? Porque es el estándar que dio Jesús. Cantar de Cantares vimos, dice que de la boca de Jesús fluye leche y miel. Entonces, si el novio nuestro tiene por naturaleza un corazón del cual fluyen leche y miel por la boca, él necesita y quiere de la novia exactamente lo mismo. Que en nosotros haya el corazón de él y que ese corazón de él se manifieste fluyendo en palabras que sean leche y miel para los demás. Palabras que sean misericordia y que sean verdad. La misericordia y la verdad van delante de él. No importa cuán encubierta esté la novia con su velo. Sus palabras son las que salen fuera del velo. Aunque el velo esté sobre su cara, las palabras salen más allá del velo. Dios dice que misericordia y verdad van delante de él. No importa cuán encubierto estuviera Dios para ti. No ves a Dios, pero sus palabras que van delante de él y que te llegan a ti son palabras de misericordia y de verdad. Y está esperando ese mismo fruto en nosotros y ese mismo árbol en nosotros. Entonces Dios dice que una lengua sana es árbol de vida, o sea, es señal de que hay el corazón de Jesús. Él es llamado el árbol de vida. Entonces vemos que el cambio es poderoso. Ese cambiar el corazón adámico por el corazón de Jesús, ese reemplazo
A eso es a lo que se llama transformación. Transformar es reemplazar una cosa por otra. En la oruga, que se vuelve mariposa, realmente lo que se hace es reemplazar la vida y las características de oruga y a cambio poner las características de la mariposa. Ese reemplazo se llama transformación, se llama metamorfosis. Y fuimos elegidos por Dios para ser transformados por Él. Entonces, no te preocupes, no te cargues. No es que digas, wow, qué estándar tan alto el que Dios ha puesto, yo no puedo con ello. No, no. Vamos a mirar al poder de Dios. Lo vimos acá, ¿cierto? Vimos que cuando los 12 espías que mandaron de Israel a la tierra prometida, fueron allá, vieron que había hombres gigantes, había ciudades rodeadas de murallas impresionantes, vieron que era un pueblo muy poderoso, pero que era una tierra que fluía cosas muy grandes, muy fértil. Y entonces cuando ellos vinieron, mostraron el fruto y enseguida dijeron, todo esto, el fruto y lo que vimos maravilloso, no es nada, no es nada. Allá lo que realmente hay que tener en cuenta no es el fruto y la abundancia de la tierra, lo que hay que tener en cuenta es que son gigantes, más fuertes que nosotros, invencibles, ciudades rodeadas de murallas totalmente imposibles de pasar. Y por haber hablado de esa manera, Dios los destruyó. ¿Y ellos qué hicieron con esa manera de hablar? Rebelaron, hicieron que todo el pueblo blasfemara a Dios, o sea, ofendiera a Dios. ¿Por qué? Porque ellos dijeron que ese pueblo tenía más poder que el poder de Dios y que ellos por lo tanto no podrían entrar a poseer esa tierra de esos pueblos. Lo mismo sucede cuando miramos la palabra y entramos a temas tan dramáticos como el que estamos viendo. Reemplazar el corazón. Entonces no podemos decir, esa es una meta demasiado grande, es un cambio gigantísimo, no podría alcanzarlo jamás. Estás mirándote a ti mismo, estás mirando tu propio poder, y en tu poder, pues lógico, eso es un cambio imposible para ti, y para mí, y para cualquiera. ¿Qué es lo que Dios espera? Lo mismo que esperó de los espías, que los espías hubieran dicho, allá hay gente con mucho poder, son gigantes al lado de nosotros, son un pueblo muy poderoso, y hubieran dicho, pero, ahí sí valía el pero, o sea, todo eso es nada, que sean grandes y con mucho poder y muy gigantes, eso es nada, aquí lo que importa es, Dios es nuestro poder y en Dios tomaremos lo que Él nos dijo. Dios dice que Él quiere cambiar nuestro corazón, el corazón de piedra por un corazón de carne, el corazón del viejo Adán por el corazón de Cristo. Fue Dios quien lo quiso decir, prometer. Él se propuso hacer eso, y si Él se propuso hacer eso, lo único que podemos hacer es mirar al poder de Él, que sí puede hacer eso. Entonces descanse, póngase flojito, ¿sí? La meta es muy grande, es gigantesco el cambio que Dios dice que quiere, pero no es en mi fuerza, ni lo voy a intentar. Voy a mirar al poder de Dios y darle gracias, porque Él lo hará en mi vida. Quitará este corazón de piedra y pondrá un corazón de misericordia que hable también verdad, fortaleciendo siempre nuestra fe. Muy bien. Entonces, hemos revisado una serie de enfermedades que las vamos a mirar en una especie de relación al final, y vamos con la última gran enfermedad que nuestra lengua puede tener. ¿Cuál es la última enfermedad que nos queda por revisar? Las lisonjas, la lengua lisonjera. Ahí hay un problema también. Y vamos a ver que no solo debemos evitar ser lisonjeros hacia otros, sino cuidarnos en ir a recibir lisonjas de otros. Enfermedad 10, lisonjas. Salmo 12, versos 1 al 3 dice, sálvanos, Señor, que ya no hay gente fiel. Recuerden que la palabra fiel en la Biblia significa confiable. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí el Espíritu de Dios a través del salmista? No hay gente confiable. Sálvanos, Señor, que ya no hay gente confiable. Ya no queda gente sincera en este mundo. No hacen sino mentirse unos a otros. Sus labios lisonjeros hablan con doblez. El Señor cortará todo labio lisonjero y toda lengua jactanciosa. Volvamos a leer eso. Sálvanos, Señor, que ya no hay gente confiable.
Ya no queda gente sincera en este mundo. No hacen sino mentirse unos a otros. Sus labios lisonjeros hablan con doblez. El Señor cortará todo labio lisonjero y toda lengua jactanciosa. Salmo 12, versos 1 a 3. Y los invito a que en su casa lean el Salmo completo. Solo habla de esto. En este pasaje de la Escritura, David denuncia un estado de decadencia moral en la raza humana. Pregunto, ¿esto era solo un mal en la época de David? Pues si en esa época era mal, hoy está aumentado. Esto tiene que ver con nuestra actualidad. Es lo que vemos a nuestro alrededor en la actualidad. Difícilmente se encuentran hombres fieles, o sea, hombres confiables. Ya no quedan personas sinceras. ¿Qué quiere decir sincero? Las columnas en los templos romanos las hacían con un alma de hierro y de cemento. Recuerden que el poder de la cultura romana estuvo en que ellos descubrieron el cemento. Eso fue lo que los hizo inicialmente un imperio tan grande. Entonces ellos construían las columnas de sus templos con un alma de hierro, cemento alrededor, y luego ponían gruesas capas de cera que revestían al cemento. Y en esas capas de cera ellos esculpían las figuras más hermosas. Entonces esas columnas eran con cera. ¿Qué significa ser sincera? Sin esa forma externa bonita, pero por dentro hay otra cosa, doblez. Una cosa es la apariencia y otra cosa lo que hay dentro. Como se dice en el lenguaje popular, ¿no? Corazones no vemos, o sea, pues veo una forma externa de las personas, pero no sé cuál sea el interior. ¿Cuál es el resultado de esta situación? No hacen sino mentirse unos a otros. No hacen sino mentirse unos a otros. ¿Qué herramienta tenemos para no mentir a otros? Cuando vemos que hay cosas en ellos que deben ser cambiadas. Dios nos da por herramienta el que seamos críticos constructivos. ¿Cómo debemos decirle a una persona que hay algo mal en ella, que hemos visto mal? Debemos darle reconocimiento primeramente de lo que vemos bien en ella, lo que es virtuoso, lo que es digno de alabanza, lo que es recto, lo que es justo en esa persona, hay que decírselo. Primeramente, si le oye, te conozco hace tantos años, en ese tiempo tú has sido, y dígale lo que hay valioso, virtuoso, justo en ella. Luego dígale que eso que le estás reconociendo ha sido causa de bien para ti y para la gente que ha rodeado a esa persona. O sea que ha sido un benefactor, le ha hecho bien a muchos con esas virtudes que tú le estás diciendo que hay en él o en ella. Y dele gracias porque ha hecho el bien. Volvemos, un corazón humilde es agradecido. Entonces demos gracias a esa persona, gracias por ser una gran trabajadora como eres, gracias por ser una persona tan responsable, gracias por ser una persona comprometida, gracias por ser tan noble. Nos has hecho el bien a mí, a los demás, a esta casa, a tu gente, gracias. Pero además de mostrarle que ha hecho el bien con lo que le mostramos que hay virtuoso en él o en ella y le damos gracias por ello, además hay que hacerle sentir y saber que estamos satisfechos por estar relacionados con él o con ella. Vivo satisfecho de ser tu amigo, vivo satisfecho de ser tu papá, vivo satisfecho de ser el abuelo de este par de muchachos que me acompañan hoy, vivo satisfecho de ser el esposo de doña Charo y que ella sea mi esposa. Si yo doy reconocimiento, estoy edificando en las personas. No voy a destruirlas, no voy a herirlas, no voy a dañarlas. Entonces Dios sí nos ha provisto una forma de hablarle a los demás para que corrijan lo que vemos mal en ellos. Y no necesariamente decir, pero ¿cómo le hago? Es que las circunstancias, la vida cotidiana, la vida de hoy me obliga a ser doble, a no ser sincero, a decir una cosa pero sentir otra. No. La crítica constructiva nos ha sido dada por el Señor para decirle a una persona que hay algo que está mal en ella. Entonces, comienzo por decirle lo que hay bueno, virtuoso, justo, le indico que ha hecho el bien con eso y le damos gracias, y además le muestro mi satisfacción por estar relacionado con él o con ella. Paso siguiente, le digo, debo también decirte, hay este problema en ti, lo vemos, frecuente o esporádicamente, hieres, haces daño,
Muestras que no eres confiable, no tienes una manera constante de actuar, de ser, de pensar. Ahora, si tú cambias, si tú buscas a Dios, yo estoy orando por ti, Dios va a cambiar ese corazón, va a cambiar lo que está produciendo eso en ti, y serás una persona aún mejor de lo que eres hoy en día. Serás alguien espectacular. De modo que creo que puedes cambiar. Ahora, te estoy diciendo lo que veo que haces, o que dejas de hacer, que dices o que dejas de decir. Está mal, se ve mal, se siente mal. Ahora, no sé por qué lo haces, o por qué lo dices. No sé por qué dejas de hacerlo o dejas de decirlo. Cuando yo digo, no sé por qué lo haces, estoy dando lugar ¿a qué? A que la relación siga, porque no estoy en el campo del juicio. Entonces la persona dirá, bueno, sí, tienes razón, puede que yo actúe así, pero es que, y te va a dar razones que van a hacer que tú puedas sentir misericordia de la persona, conocer su problema, conocer qué circunstancia lo están atribulando para que actúe de esa manera. Y entonces hay una intimidad. Estás dejando conocer algo que hay en ti, tu sentir hacia ella, pero ella va a dejar conocer a lo mejor algún problema que está viviendo. Y entonces la relación se está edificando. Sí hay una manera. No pensemos, es que la cultura hoy en día me mueve, me lleva a eso. No, no, no. Hay una manera. Y se requiere valentía para hablar de esa manera. Y esa valentía nos las da el Espíritu Santo. Nosotros no recibimos un espíritu de cobardía de parte de Dios, sino que recibimos un espíritu de valentía. Y la valentía de Dios implica 3 elementos: amor, poder y dominio propio. Para ser valiente hay que amar a las personas. Si yo no amo a las personas, si yo les miento, escuchen lo que dice la palabra de Dios y vamos a verlo ahora al final. Los labios que mienten odian a su víctima. Cuando yo dejo de decirle a alguien lo que debe cambiar, nosotros hemos pensado que lo estamos haciendo bien. Pero Dios tiene otra manera de ver las cosas. Y Dios dice, los labios que mienten odian a su víctima. Amarla es decirle lo que debe cambiar. O sea, el coraje, la valentía necesita amor. Oye, yo te estoy diciendo es porque te amo. Te amo tanto que quiero ver en ti toda la perfección. Dios la quiere poner en ti, Dios la tiene para ti. Entonces, la valentía necesita de amor por la persona. Si no la amo, pues entonces yo callo, no me importa cómo camine. O sea, vemos aspectos de Dios en que nos pone realmente, como dice, nos lanza, nos tira. A ver, pues hágale. Tienes que hacer esto, no es la pasividad. Yo te di un espíritu de valentía. O sea, te di un espíritu que ama a la gente, ama a los tuyos. Dile lo que tienen que cambiar. Tienes un método, tienes la crítica constructiva. Pero si tú les mientes, los odias. Creo que eso también es muy fuerte. Las advertencias de Dios son terribles, para decirlo de alguna manera. Ahora, son terribles, pero Él es el terrible que va a cambiar ese corazón para que cambie esa boca. Entonces no importa cuán terrible sea la advertencia, más terrible es el que dio la advertencia. Y el que dio la advertencia está por ti y está por mí para cambiar el corazón y cambiar la boca. Entonces debe entusiasmarnos eso. Bueno, muy bien. No hacen sino mentirse unos a otros. O sea, se odian, no se aman porque no son capaces de decirse la verdad. Sus labios lisonjeros hablan con doblez. ¿Qué son labios lisonjeros? Lisonja viene de la palabra griega kolakeia. Son las personas movidas por un interés propio y para lograrlo hablan palabras que agraden. A veces funciona el matrimonio. Decimos palabras que agradan a nuestra esposa cuando la hemos a lo mejor maltratado por un buen tiempo, unos buenos días, unas buenas horas, ¿cierto? Y es cuando ella responde con, ¿qué quieres? ¿Me estás tratando bien porque tienes un interés propio sexual hoy? Interesante, ¿no? ¿Qué estoy haciendo? Pues estoy usando el labios lisonjeros y puedo estar viniendo a la iglesia, pero debo buscar esos cambios, que Dios me transforme. Un hablar con doblez, ¿qué significa? Significa dado a la repetición. Viene de 2 raíces griegas, dilogos, que en griego significa dis 2 veces y logos, una palabra o dicho. En la práctica, la doblez consiste en decir una cosa a una persona y dar una visión distinta a otra. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Qué alegría oírte. Días sin escucharte. Cuéntame cómo están allá, cómo van. Bien, Cuelgan y, qué pereza. Media hora perdí con esta mujer ahí en el teléfono. Doblez. Oye, ¿cómo es que le haces ver a ella una cosa y a otro les das una visión diferente? El corazón está malo si estamos ahí. Entonces vamos a buscar a Dios desesperadamente para que nos cambie. Él quiere hacerlo. Muy bien.
En la práctica, la doblez consiste en decir una cosa a una persona y dar una visión distinta a otra. La lisonja y la doblez generalmente se acompañan. En la Escritura, Dios pronuncia su juicio sobre esos labios. El Señor cortará todo labio lisonjero y toda lengua jactanciosa. Dios sigue avanzando en describir los síntomas de la enfermedad, de la lengua enferma. ¿Qué es la jactancia? Es el hablar con soberbia que provoca disputas y causa irritación a otros. Proviene de la palabra griega megalaucheo. Megala significa grandes cosas y aucheo, levantar el cuello. Significa gloriarse o jactarse en contra de otro. Entonces levantamos el cuello muy en alto y hablo de mí, en contra de la persona. Pues yo no sé usted, pero yo, wow, ya la cosa está mal. Nuestra boca no debe proferir lisonjas. Quiero decir algo que es igualmente fuerte. Buscar controlar el comportamiento de otra persona es lo que se llama brujería. Repito, brujería es intentar controlar el comportamiento de otra persona. La brujería vulgar es ir a que te den agüitas para que me quiera y me mire solo a mí, por ejemplo. Pero en el fondo lo que están buscando con el agüita que da la bruja o las 7 oraciones durante determinadas horas o qué sé otras cosas, lo que están buscando es controlar el comportamiento de la persona. Eso es brujería. Si yo doy palabras amables porque estoy buscando un cierto interés, hacer que la persona se incline en cierta manera hacia mí, vamos a decir esto, la lisonja es forma de brujería. Si yo necesito algo de alguien, créanme, lo primero que hago es orarle a Dios. Él es el único que es dueño y señor, Él es el único que puede inclinar los corazones de la gente a donde Él quiere. La Escritura dice que Dios inclina el corazón aún de los reyes, a donde Él quiere. Y dice que los inclina, así como Él inclina los repartimientos de las aguas. Quien inclina al río Magdalena para que fluya de sur a norte es el Señor. Quien hace e inclina que el atrato fluya en sentido contrario al de Magdalena y desemboca en el Pacífico es Dios. Y así como Él inclina hacia dónde debe fluir cada cosa, de igual manera Él inclina el corazón, aún de los reyes. Entonces, cuando yo quiero que alguna persona tenga cierto comportamiento, tenga gracia con ella, me escuche, me dé un tiempo, me preste, no sé, lo que fuere, pues lo primero que hago es decirle, Señor, si esto es tuyo, inclina el corazón de esta persona a favor mío y te voy a dar gracias. Y si la persona se inclina hacia mí, diré, Señor, gracias, pero no tuve que estar intentando manosearlo con palabras para que yo tuviera favor con la persona. Seguimos aquí revisando. Nuestra boca no debe proferir lisonjas, ni hablar con doblez, ni jactarse. También, y además, no debemos escuchar ni recibir la lisonja. O sea, cuando alguien viene muy meloso hacia nosotros, tenemos que decir, a ver, ¿aquí qué hay, Señor? Muéstrame qué hay. ¿Por qué razón? Cualquiera de las dos acciones, proferir o recibir, nos llevará a la ruina. Si uno se cree la lisonja, te metieron en problemas, te metieron en una trampa. Entonces leemos en Proverbios, capítulo 26, verso 28, que dice la Escritura, la lengua mentirosa odia a sus víctimas. Créame que cuando yo encontré este verso, lo primero que hice fue arrodillarme y meditarlo por muchos días. La lengua mentirosa odia. La lengua mentirosa odia. La lengua mentirosa odia. La lengua mentirosa odia a sus víctimas. La boca lisonjera lleva a la ruina. Si yo me creo las lisonjas, voy camino a la ruina. El que adula a su prójimo le tiende una trampa. O sea, la gente que viene con lisonjas te está poniendo es una trampa. Hay personas que nos hablarán palabras lisonjeras, pero no son sinceras, y nuestros pies pueden quedar atrapados en la trampa de las lisonjas. Nos pueden conducir a compromisos o relaciones fuera de la voluntad de Dios. Óigame, usted es una persona increíble, espectacular, lo que usted hace es, no, es maravilloso, es único, mire, yo he caminado por tantos lugares, no lo hay, oiga, lo necesitamos a usted en tal parte para que haga tal cosa, va a ser increíble, va a ser espectacular, no sé, pero, wow, yo siento que eso va a ser maravilloso, y usted no le pregunta a Dios, ¿aquí qué hay? ¿Realmente tú quieres que vaya a otro sitio a hacer lo que me están pidiendo que haga? Sino que te come la lisonja y tú dices, no, sí, vamos, wow, sí. Y estás metiéndote en un compromiso o en una relación que nada tenía que ver con la voluntad de Dios. Caíste en la trampa de la lisonja que te pusieron.
Resumen, para terminar, no con la lengua, con sus enfermedades, porque seguiremos trabajando en la lengua en las reuniones siguientes. Aún nos faltan cosas muy importantes. Los malos frutos vienen de un corazón malo, ¿cierto? Mal fruto, malas palabras, corazón malo. ¿Cuáles fueron esos frutos malos, esas enfermedades? Hablar demasiado en presencia de personas o ante Dios. Hablar demasiado. Vimos que la palabra nos anima que el que habla mucho, peca, yerra. Oímos que Dios nos enseñó que vuestro sí sea sí, vuestro no sea no. Ninguna exageración. ¿Puedes ayudarme con tal cosa? Sí. ¿Puedes ayudarme con tal cosa? Sí. Y la verdad es que solo lo estoy haciendo contigo porque últimamente toda esa exageración sobraba. Toda esa exageración, esa adición viene del diablo mismo. Entonces, palabras de exageración no deben estar en nosotros. Palabras ociosas. Dijimos que las palabras ociosas son palabras que no trabajan. ¿Qué es una persona ociosa? Alguien que no trabaja. ¿Qué es una palabra ociosa? Una palabra que no trabaja, o sea, que no produce efecto en nuestra vida. Entonces, por ejemplo, podemos conocer mucha doctrina de Dios, pero si esa doctrina no la estamos aplicando, no está produciendo un efecto real en nuestra conducta, y yo estoy hablándole a otros que hagan lo que yo no hago, esas palabras que están saliendo en mi boca son ociosas porque no trabajan en mí, pero quiero que trabajen en otro. Y Dios me va a tomar cuenta de esas palabras. Por eso hemos oído y reafirmado una vez más que el mensaje debe ser nuestra vida. El verdadero mensaje es tu vida. El verdadero mensaje no es toda la doctrina que sepas. El verdadero mensaje es lo que de esa doctrina es vida en ti. Ese es el verdadero mensaje. Dios no te va a llamar a cuentas por decir lo que haces, lo que aplicas en tu vida. De Dios. Él te va a llamar a cuentas es por aquello que le dijiste a otros que tú no haces. Oye, ora sin cesar. Pues tú no eres una persona que ora sin cesar. Oye, ayuna. Usted no sabe de ayuno. Oye, hay que honrar a los padres. Tú no honras a los tuyos. Oye, hay que ser justo con los empleados. ¿Eres justo con los tuyos? ¿Eres justo con la persona que te ayuda al menos una vez por semana en la casa? No sé, ahí donde empieza, en el círculo más cercano. Dios me va a llamar a cuentas por palabras ociosas en mi vida. Murmuración, otra enfermedad. Hablar mal de otros en secreto. Te quiero contar, pero aquí entre nosotros, que no salga de los dos. Eso es diabólico. Chismes, magnificar hechos para crear curiosidad y poder dar mi mal informe. Entonces, personas que usan exclamaciones clásicas, ¿no? A que no te imaginas la última, no tienes idea de la bomba. Oye, ni se te cruzaría por la cabecita lo que me enteré. No, ¿qué pasó? Y ya abriste la puerta y ahí va el hablar mal de otros. Calumnia, dañar el buen nombre y el honor de otra persona. Ser entremetido es llevar información que me dio alguien, es la fuente original, me dio una información verdadera y yo empiezo a esparcir esa información a otros sin la autorización de la persona que me confió el secreto. Mentir, vimos que toda mentira procede del diablo igualmente. Hablar precipitadamente, sin meditar lo que estamos diciendo. Dijimos que no se trata de vivir como en una especie de estado animal, ataque-defensa. No, se trata simplemente de escuchar. Pero estamos viendo qué contesto, qué le voy a responder. No, quiero entender qué es lo que siente, hacia dónde va la persona. Y luego Dios me dirá qué debo responder. No tengo que estar preparándome de antemano que voy a responder. No. Palabra lisonjera, lo vimos. Quiero que apunten una más, se me pasó, por favor. 10ª, es el que Dios aborrece, el que nosotros sembremos discordia entre hermanos. Entonces escriba discordia. 10, discordia. ¿Qué es la discordia? La discordia consiste en que un mal sentimiento o una mala pasión que hay en mí, yo la ponga en otra persona a través de palabras. Si yo estoy indispuesto con Pedro Pablo y vengo y le hablo a Arturo de Pedro Pablo, le hablo mal, todo lo que yo siento mal, mi corazón que me siente mal con Pedro Pablo, se lo comento a Arturo, y estoy poniendo en Arturo el mismo mal sentimiento que hay en mí hacia Pedro Pablo, la misma mala pasión que tengo hacia él, estoy sembrando discordia. Entonces uno piensa, oye, de lo que yo hablo a otras personas, de la gente a la que me refiero, ¿qué siembro? Y creo que ahí también hay una profunda necesidad de que Dios sobre nuestro corazón. Un Dios de amor, un Dios de unidad, un Dios que dio a su Hijo para que pudiera unir todas las cosas. ¿Cómo va a sentirse bien de alguien que siembra todo lo contrario? Es absurdo, o sea, yo no puedo pensar que estoy andando muy bien con Dios si estoy sembrando discordia.
Ahora, si yo hago crítica constructiva, alguien está haciendo algo equivocado, voy y se lo digo y ya no más, con nadie tengo que comentarlo, no más. ¿Cuáles son los buenos frutos frente a todo esto de un corazón bueno? 1, boca que fluye leche y miel. Y 2, una boca que tiene freno operado por el Espíritu Santo. ¿Qué fue lo primero que hizo Dios cuando derramó el Espíritu Santo en Pentecostés? Tomó la lengua de la gente. Entonces a veces nosotros hemos visto el bautismo en el Espíritu Santo solo como dones. Eso es cierto, pero antes que dones, lo primero que manifestó el bautismo en el Espíritu Santo a esos 120 en el aposento alto, ¿qué fue? Que el Espíritu Santo tomó la lengua de ellos. Entonces lo que nosotros debemos anhelar primeramente, amados, es: Santo Espíritu de Dios, toma mi lengua. Yo te pertenezco, toma mi lengua y sé tú el que estás conduciendo mi boca. Eso es tan cierto que cuando tú recibes lenguas o el Espíritu Santo te da lenguas para hablar, el Espíritu Santo es el que está usando tu lengua. A través de las lenguas muchas veces que están fluyendo los otros dones. Yo estoy orando en lengua y a lo mejor entonces Dios me da una palabra de conocimiento. Me está diciendo: ore por fulano. Estoy orando en lengua, el Señor me da una palabra profética. Estoy hablando en lengua, el Señor me da una palabra de sabiduría. Estoy orando en lengua, el Señor me está dando fe para algo. O sea, diríamos que primeramente se requiere que el Espíritu Santo sea el dueño de tu lengua. Y hay que decirle al Señor: Señor, todo mi ser es tuyo, mi lengua es tuya en el día de hoy. Que tu Espíritu Santo sea el que realmente conduce mi boca. ¿Cómo tener un buen corazón, un buen árbol para que haya un buen fruto de palabras? 1, aceptando el nuevo pacto. En Ezequiel 36, 22 al 38 está el nuevo pacto. De Dios nació, fue Dios quien tuvo la iniciativa, de Dios es la idea, de cambiarnos el corazón, de hacer un reemplazo de corazón. Así como fue buena idea de Él sacar al pueblo de Israel de la servidumbre de Egipto y llevarlo a una tierra que fluyera leche y miel. ¿De quién fue la idea? De Él. Ni siquiera el pueblo había pedido nada de eso. Y Dios, si fue Él quien tuvo la iniciativa, quien quiere darnos eso, etcétera, lo va a hacer con su poder. Entonces voy a decir: Señor, tú vas a reemplazar y voy a darte gracias. Entonces vas a estar orando, vas a estar buscando el poder de Dios. Qué bueno, pero recuerda que no basta con orar. No basta solo con orar y pedir correctamente, pedir buenamente, pedir para que Él satisfaga su voluntad, su deseo de cambiarme el corazón. No basta con pedir, decirle: Señor, yo quiero que tú te alegres cambiándome el corazón. No basta con pedir buenamente, con la intención correcta, conociendo la promesa, conociendo el corazón del Padre. No basta con eso, hay algo más. Y es que solo Dios da de su poder, ese poder que cambiará el corazón, y todas las demás cosas que pertenecen a la vida y a la piedad las da Dios por su divino poder. Entonces yo voy al trono de Dios para que Él me dé ese poder que cambiará el corazón, cambiará la boca, cambiará mi vida, transformará, reemplazará. Ok, yo voy a Él y oro y pido, voy bien, pero ojo, hay algo más. Dios solo da de su poder al humilde. Dios pide que nos humillemos. Humildad viene de la palabra humus, que significa tierra, bajitos contra tierra. Entonces lo primero que hay que saber humillar es el cuerpo. ¿Cómo humillas tu cuerpo? Arrodíllate, póstrate. No importa qué piense la gente. Doble las rodillas, esos 30 centímetros a veces parecen miles de kilómetros para muchos de nosotros. Pareciera que es imposible bajar estos 30 centímetros, la rodilla para que toque el suelo. Pero hay que humillar el cuerpo. ¿Cómo? Postrándonos. Entonces esto es importante, porque estás indicándole a Dios: Dios, estoy humillando mi cuerpo. No estoy allá estirando el cuello y haciendo en un espíritu religioso. La jirafa es el tipo del espíritu religioso, ¿sabían, no? ¿Qué hace la jirafa? Tiene un gran cuello y todo el mundo la ve. Cuando yo estoy de pie es más fácil que me vean, pero si estoy aquí, creo que es más difícil que me vean, ¿o no? Entonces, postrarse, doblar sus rodillas es importante, tanto que la palabra de Dios dice que toda rodilla ante Él se doblará. Oye, ¿será importante o no? Creo que es importante. Humilla tu cuerpo, por favor. Baja a tierra las rodillas. Ahí vas bien en cuanto a humillarte para que Dios te dé poder. Dios da poder al humilde, o sea, para recibir la respuesta se requiere que este receptor esté en el estado adecuado. ¿Cuál es el estado adecuado del receptor? La humildad. Pido al cielo, yo soy la bodega a donde viene lo que el cielo despacha. Pero el cielo retendrá el despacho de todo lo que he pedido si no estoy en humildad. La bodega receptora debe estar en el estado que pide el cielo. ¿Cuál es el estado que pide el cielo? Humilde.
Entonces, cuando esta bodega se inclina, está empezando a tener la calificación adecuada que pide el cielo para que el cielo despache lo que yo he pedido. Pero además de humillar mi cuerpo, doblando mi rodilla, debo humillar mi alma. Mi alma no son más que las facultades del yo quiero, yo pienso, yo siento. Venimos de una naturaleza, de un estado de vida en donde nuestra alma adámica reinaba. El alma decía yo quiero y nosotros íbamos detrás del yo quiero del alma para satisfacerla. Yo pienso y estábamos convencidos que eso era lo correcto. Yo siento y creíamos que era el sentimiento correcto. Pero Dios, para que nos dé lo que pedimos, requiere que nos vaciemos de esa alma adámica. Desocupemos la bodega. Dios no va a despachar nada a una bodega que está en orgullo, que está en el yo quiero, yo pienso, yo siento. Si la bodega tiene algo de eso, no hay respuesta a la oración. No llega la respuesta fue dada, así sea, pero el despacho no llega. ¿Cómo vacío mi alma de lo adámico? Con el ayuno. Cuando tú ayunas, estás humillando tu alma. Usted deja de comer y va a darse cuenta que se irrita menos fácil. ¿Lo han experimentado, no? Y si no, lo invito, pues. Dios te invita, no yo. Uno ayuna y siente que no se disgusta tan fácil. No está reaccionando y prendiéndose como un fosforito. No, se vuelve lentejo. Lento. Oiga, ¿qué le pasó hoy? Tiene el alma bajita y la va a poner hasta el piso. O sea, 0 yo quiero, 0 yo siento, 0 yo pienso. Aquí la cuestión no es lo que yo quiero, yo pienso, yo siento. No, quiero estar vaciado de eso. ¿Cómo me vacío? Ayunando. ¿Qué le estoy diciendo a Dios? ¿Qué le estoy significando? Dios, aquí lo que importa en esta vida no es lo que el yo quiero, el yo pienso, el yo siento. Eso no importa, eso es nada. Aquí lo que importa es qué quieres tú, qué piensas tú, qué sientes tú. Estoy vaciado de mí mismo, lléname de lo que tú piensas, de lo que tú sientes y de lo que tú quieres. Y Dios dirá, a esa bodega despacho las oraciones. Usted ora. Y el Señor dice, así sea, porque oraste de acuerdo a la voluntad de Dios. Quieres que Dios sea satisfecho. El centro es Dios. Vas bien, hemos aprendido eso en la oración. Y el Señor dice, así sea cuando tú pides. Como si yo hiciera un pedido a una gran empresa, soy cliente, me tienen ahí inscrito, hago el pedido y el jefe de crédito que ordena esto dice, así sea, señor Valderrama, su pedido está hecho. Pasa un mes, oiga varón, hablé con usted hace un mes. Me dijo que el despacho estaba listo, que todo estaba aprobado, a mí no me ha llegado nada. Señor Valderrama, tiene toda la razón. El pedido fue ordenado y está listo para ser despachado, pero ¿sabe por qué no ha sido despachado? ¿Por qué? Porque su bodega no cumple las condiciones que pide la empresa. ¿Qué es lo que ha hecho que tantas oraciones no hayan llegado? El cielo dijo, el Padre dijo, así sea, pero no han llegado. ¿Por qué? Por el orgullo. Si queremos una oración que traiga efectos, que traiga resultados, habrá el entendimiento de cuán importante es humillarse. Ahora, Dios pide que nos humillemos a nosotros mismos. O sea, yo no estoy haciendo nada hacia Dios. Cuando yo estoy humillando mi alma, yo no estoy forzando a Dios a que me diga que sí. Él ya dijo que sí, Él ya ordenó el despacho. Cuando yo me humillo a mí mismo, estoy haciendo algo sobre mí mismo. Y en el momento en que estoy humillado y empieza a ser mi estado normal de cosas, la oración va a empezar a fluir. Y las respuestas serán cada día más frecuentes, más rápidas, más pronto. ¿Por qué? Porque estamos en humildad. Dios da poder al humilde, pero mira de lejos al soberbio. O sea, nos mantiene lejos. Es lo que uno siente. Oro y no pasa nada. Como si Dios me mantuviera lejos. Sí, el despacho está bien lejos, todavía está en el cielo. ¿Y por qué está tan lejos? Porque no había entendido cuán importante es humillar el alma. ¿Vamos bien hasta aquí? Entonces, amados, todo está en nuestra mano. ¿Qué es lo único que hay que hacer? Buscar a Dios, creer en su poder y mantener este templo en el estado adecuado, en humildad. Estaba el miércoles pasado hablando a un grupo de personas y una de ellas se acercó al final y me dijo, wow, Gonza, nunca había entendido acerca del ayuno. No tenía ni idea. Oía, pero no tenía idea de qué era, ni para qué, ni por qué. Espero que hoy haya un entendimiento diferente. Aparta siquiera un día, no coma sólido, tome algo que sea líquido, tome una especie de suero,
agua, limón, una pizca de sal, algo de miel, y tome todo el que pueda todo el día. Y al final, cuando el alma esté bien bajita, vaya y busque a Dios. Y vas a tener la media hora más espectacular que has tenido con Dios. Y vas a salir de allá sintiéndote diferente. Esto es cuestión de negocios, los negocios del reino. Bueno, vamos a ponernos de pie, vamos a orar y vamos a dar gracias a Dios. Entonces, estamos obedeciendo a Dios. Dios desea que en el primer día de ese mes séptimo de sus festividades, y ese día primero empieza mañana. Mañana hay celebración de trompetas. Dentro de 10 días habrá el día de expiación y ese día Dios pide que sea ayuno colectivo. Entonces, dentro de 10 días celebraremos el día de expiación. ¿Qué celebramos mañana? Que Jesús vendrá y se aproximará a los aires. Él no va a pasar de ahí. Cuando se aproxime a los aires, Él tocará un chofar que se oirá en todo el universo. Y entonces resucitaremos los muertos. Y los que estemos vivos seremos transformados también. A partir de ese instante, hay 10 días que Dios dará para que el mundo entero se arrepienta. Es la última oportunidad, 10 días. Y vendrá el día 10º, día en el cual, al terminar el día, Él cierra la puerta, o sea, ya no hay salvación. Nadie entrará más. Es la última oportunidad, 10 días. Entonces, en el día de expiación, celebraremos el que Dios ha dado oportunidad. Y le estaremos pidiendo a Dios, Dios, si no vienes este día 10º después de chofares, y vas a venir el año entrante, porque Jesús vendrá justo en fiesta de chofares. ¿De qué año? No sabemos. ¿Y a qué hora? No sabemos. Pero sí sabemos que vendrá ¿cuándo? En un día de chofares. Jesús no vendrá ni en enero, ni en abril, ni en diciembre. Jesús vendrá un día que se esté celebrando chofares. Y tocará chofar en el cielo y resucitará muertos y los levantará y se encontrará con él en el aire y dará 10 días. Y a los 10 días bajará con su iglesia, los resucitados, a obrar juicio sobre toda la tierra de los que estén habitando la tierra, sin esperanza de salvación. Entonces vamos a orar el día 10, ayunando, diciéndole: Dios de gloria, obra arrepentimiento sobre esta humanidad, obra arrepentimiento sobre esta ciudad, obra arrepentimiento sobre esta nación. Yo creo que es justo con lo que vivimos estar haciendo algo como eso. Yo quiero hacerlo. Padre nuestro, damos gracias por esta noche, damos gracias por todo lo que te has propuesto hacer en nosotros, porque lo que estamos viendo es cuán grande obra te has propuesto, Señor. Danos la fe en tu poder y en tu amor, porque tú lo quieres hacer. Es en tu poder, no es con fuerza, no es con espada, no es con ejército. Es por tu Santo Espíritu que harás ese cambio de corazón y ese cambio de boca en nosotros. Padre de gloria, gracias. Gracias por un pacto tan grande y tan poderoso.